abordar muchos temas el día de hoy. Ya que estoy presentando mi pantalla, me voy a ir a el trabajo en clase. Déjenme, pongo. Dafne, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien? ¿Me trabo? Pero claro, por supuesto que me veo bien, ¿verdad? Pero me refiero, ¿me trabo o está bien la conexión? No, pues sí, se ve bien, no se Yo traba sí lo todo. veo bien, profe. Excelente, gracias Lalo, perfecto. Entonces sí estamos bien. Pensé que mi internet andaba lentón, por eso la pregunta. Bien, pues le subí yo este documento con el que vamos a tener que trabajar. Por favor, fíjense bien. Con las palabras en negrita van a hacer su resumen o su mapa conceptual. Vamos a hablar de los conflictos internacionales y el despojo territorial. Voy a ver si se puede hacer un poquito más grande. Los conflictos internacionales y el despojo territorial. Entonces dice que uno de los principales problemas que tuvo México después de la independencia fue el reconocimiento internacional. Además de la crisis económica y social, México tuvo que enfrentar a distintas naciones para que reconocieran su independencia, pues existía el temor de que se armara una revuelta interna por la inconformidad social. Existieron muchos gastos para conformar un buen ejército. Países como Estados Unidos, Inglaterra y España tuvieron conflictos con nuestro país después de la independencia. Súper importante esto porque Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España de alguna forma estuvieron financiando a los mexicanos para que pudieran superar el asunto de la crisis por la guerra. Sin embargo, México pues no tuvo solvencia y por eso es que solvencia no pudo pagar. No le pudo pagar a Inglaterra, no le pudo pagar a Francia. Los españoles querían reconquistar México, los Estados Unidos querían expandirse y aquí es en donde vamos a tener una de las grandes, tristes historias de México. Lo primero, el primer subtema fue amenaza de reconquista y necesidad de reconocimiento internacional. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el primer puntito, ustedes pueden poner los conflictos internacionales y el despojo territorial. El problema era el reconocimiento internacional. Tuvimos conflictos con Estados Unidos, Inglaterra, España. Ya, se acabó. Es todo lo que tienen que poner en su resumen. Aquí, amenaza de reconquista. ¿Quién habrá amenazado con reconquistar México? ¿España? Pues España. Así es. Entonces, ya que tenían interés, tenían interés, el primero en reconocer a México, su independencia fue Gran Bretaña, porque tenían interés en las materias primas, en especial en la plata que se les enviaba al Reino Unido y por la situación geográfica que nosotros teníamos en el mundo. Estados Unidos también reconoció nuestra independencia, pues ellos querían lograr un acuerdo para establecer las fronteras, además de que querían comprar Texas y pues México se negó a venderles ese territorio. Francia fue otro de los países que reconoció la independencia de México, pero las relaciones no quedaron del todo bien con Francia y fue una situación que aprovecharon los franceses en 1838 para poder atacar el puerto de Veracruz. Con la promulgación de la Constitución Liberal de 1824, el proyecto federalista tuvo dificultades porque no había dinero, había inconformidad social, había descontento del grupo centralista y la Iglesia Católica se negó a reconocer la independencia de México. Entonces, fíjense bien, en el subtítulo va completo, reconocieron a México, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, y el proyecto federalista tuvo dificultades. No había dinero, inconformidad social, descontento del grupo centralista y la Iglesia Católica se negó a reconocer la independencia de México. Está fácil, ¿no? El apunte que van a hacer. El gobierno de Iturbide en 1822 tuvo dificultades cuando las cortes españoles decidieron anular los tratados de Córdoba. ¿Cómo ven a estos españoles? O sea, porque sí, dijeron, pues vamos a anular el Tratado de Córdoba.
Y entonces Fernando VII hizo lo que pudo para poder reconquistar los territorios que alguna vez le pertenecieron a la corona española. En 1829 envió a sus tropas a Tamaulipas. Vicente Guerrero, que era el presidente de México, envió a Antonio López de Santa Anna, quien logró expulsar a las tropas que habían venido de España. Y ahí está Antonio López de Santa Anna en la pantalla para que vean, él parecía muy español todavía. Fue quien enfrentó a los españoles y los derrotó. Entonces, en esta parte del apunte va a quedar: las Cortes españolas decidieron anular los tratados de Córdoba, querían reconquistar los territorios, es enviado Antonio López de Santa Anna, quien logra expulsar las tropas, así, nada más, de fácil, ¿va? Se firmó un tratado de paz en 1836, aquí está lo que van a poner, en el que España por fin reconoció la independencia de México. Hasta 1836, después de esta intervención de Antonio López de Santa Anna. Después viene el subtítulo: los intentos de colonización del norte. Ya que México no tenía dinero y lo necesitaba urgentemente, lo primero que se decidió fue pedir prestado. Una deuda de 45 millones de pesos marcó el inicio de nuestra deuda externa. Por eso no hemos podido terminar de pagar tanta lana, porque se endeudó mucho el país desde ese momento. En los territorios del norte de nuestro país habitaba muy poca gente. Ante la poca población se decidió colonizar. Le permitieron colonizar a chinos, japoneses, coreanos, alemanes, italianos, árabes y africanos, pero africanos blancos, porque los africanos negros estaban, había mucha discriminación en México en ese momento. Y ellos fueron los que colonizaron el norte del país. Adelante, Kevin. ¿Y hasta qué año se saldó la deuda, maestro? No, la deuda externa, sigue habiendo deuda externa, pero particularmente con España y con Inglaterra. Me parece que ha bajado mucho el asunto de la deuda que tenemos. Hoy tenemos mucho mayor cantidad de deuda con, adivinen quién, Kevin. No, con los gringos. Con los gringos, con los Estados Unidos. Prácticamente estamos vendidos con ellos. Entonces todavía no terminamos de pagar nuestra deuda externa. Ok, entonces aquí en esta parte del apunte va: los intentos de colonización del norte. Vienen los territorios en los territorios del norte habitaba muy poca gente. En 1824 se expide una ley de colonización y los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora crearon colonias militares. Por eso es que estos estados no pasaron a manos de los Estados Unidos. Así es, Dafne. Aquí voy a terminar de leer este párrafo. Esta ley otorgó facilidades para poblar el país por medio de la migración y se ofrecían tierras de cultivo. Los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora habían permanecido con muy poca población a lo largo del siglo XIX. Por eso la colonización en esas zonas del país se había convertido en una prioridad del Estado mexicano. Se crearon colonias militares para que pudieran proteger a la población. Vuelvo a lo mismo. Por eso Coahuila, Chihuahua y Sonora, como se crearon colonias militares para proteger a la población, no fueron de alguna manera territorios que pudieran conquistar los Estados Unidos. ¿Sale? Ok. El gobierno mexicano decidió permitir la entrada a norteamericanos en el territorio del norte porque no estaba poblado. Gran error, marcado en mayúsculas negritas y entrecomillado y doble subrayado. El gobierno mexicano permitió la entrada de norteamericanos. Muchos extranjeros entraron al territorio de Texas. Los primeros gobiernos, muchachos, se preocuparon por poblar el norte del país para que generaran más ingresos, pero estos territorios del norte no generaban ingresos ni contribuían económicamente. Más bien, para el gobierno eran una carga, y por eso en 1830 ya había más estadounidenses en Texas que mexicanos. Sí, exacto, Kevin. La verdad es que son muy ventajosos los americanos en muchos aspectos. Me levantó la mano, pero me parece que Alexa, ¿quién me levantó la mano? Adelante.
Y si no, después Alejandro. Alejandro, porque ya no veo otra manita levantada. Ok. Pero de por sí, si uno dicen que antes era uno gandalla y ahora son gandalla ya con todos. Así es, Alejandro. Y la verdad es que los americanos son muy hábiles para negociar y son muy ventajosos. Entonces, pues bueno, así las cosas en ese sentido. Bueno, ustedes se imaginarán que por eso es que se da la separación de Texas, que es el siguiente subtema. Voy para acá abajo, ¿eh? A Texas llegó la familia Austin. ¿Ustedes han escuchado Austin, Texas? Bueno, pues Austin fue precisamente por esta familia de americanos. 300 familias más llegaron ahí apoyadas por Washington. En 10 años, muchachos, impulsaron la economía. Ustedes saben que Texas es un estado petrolero, a tal grado de no les convenía pertenecer a México, porque ellos tenían solos más riquezas, estaban más organizados y había más estadounidenses. Y entonces, por eso decidieron o tuvieron la idea de separarse de México. En 1824, Texas estaba unido a Coahuila, dependía de la capital de Saltillo. Todas las decisiones que se tomaban en Texas tendrían que ir a Saltillo para que ellos pudieran tomar esas decisiones. Por ello, los tejanos promovieron mayores libertades y derechos autonómicos, es decir, de autonomía. Los estadounidenses utilizaban mano de obra esclava, que estaba prohibido en la Constitución, y por eso no le convenía seguir perteneciendo a México, porque ellos querían seguir ocupando a los esclavos. Entonces, fíjense bien cómo en el resumen tendría que ir la separación de Texas, llegó la familia Austin, impulsaron la economía, mayores riquezas, más organizados, mayores estadounidenses, ¿vale? En 1836 inició un movimiento centralista aquí en México que negaba la posibilidad de autonomía de Texas. El centro del país dijo, no, nadie se va a salir del carril. Sin embargo, Texas declaró su independencia. Y entonces es enviado a Antonio López de Santa Anna. Fíjense bien, ya lo mencionamos 2 veces. Fue encargado de enfrentar a los rebeldes, pues como había expulsado a los españoles, dijeron, manden al mejor general. Pero la verdad es que Antonio López de Santa Anna era muy torpe en la estrategia militar. Santa Anna fue encargado de enfrentar a los rebeldes con un ejército limitado, controló la rebelión. Entonces dijeron, ay, Santa Anna, bravo, es nuestro héroe. Pero ¿qué creen? Los estadounidenses fueron poco a poco ganando hasta que hicieron prisionero a Santa Anna. Finalmente se firman los tratados de Velasco en 1836. Los tratados de Velasco reconocen la independencia de Texas. 10 años después, en el 46, Texas se anexa a los Estados Unidos. ¿Sí han escuchado ese tratado tan feo que hicimos nosotros para reconocer la independencia de Texas? Vean nada más, les voy a enseñar esto. Vean nada más cuánto territorio perdió México con la anexión de Texas a Estados Unidos. Evidentemente, nosotros ahorita estamos partidos así y un poquito para acá, porque también perdimos Nuevo México. Toda esta parte es Nuevo México. Y perdimos California. ¿Se dan cuenta? Estados Unidos realmente no tenía salida a esta parte del mar para poder enviar barcos hacia Japón o hacia las Filipinas. Y hoy ahora tienen costa este y costa oeste. ¿Sale? Bien, el bloqueo francés de 1838. Este es otro subtema. Después de la independencia, Francia apoyó económicamente al gobierno mexicano. Francia les daba lana, le otorgó muchos préstamos para que los mexicanos pudieran salir de la crisis en ese tiempo. Pues México, yo creo, Kevin, que los españoles nos heredaron una mala forma de administrar. Déjame te digo algo. Es una manera de interpretar la historia muy personal, Kevin. Yo pienso que si los ingleses se hubieran animado a hacer el viaje en lugar de los españoles,
hubiéramos hecho un gran imperio aquí en México. ¿Me explico? Porque si ustedes se dan cuenta, los americanos, los Estados Unidos, son en realidad ingleses. Eran las 13 colonias británicas y ya han logrado hacer todo un imperio. Inglaterra, del otro lado del charco, tenía un gran imperio que luego se convirtió en la mancomunidad. Canadá hoy todavía tiene relación con Inglaterra. La reina Isabel II todavía es reina de Canadá. Yo creo esto, Kevin, que si nos hubieran conquistado cualquier otro país y no los españoles, hoy tendríamos no solo más territorio, como dices, si tuviéramos el territorio seríamos un gran país, pero pienso que con la forma en la que nos educaron los españoles, porque realmente somos una mezcla de españoles. Algún día date una vueltecita al internet y ve que las españolas son muchas muy parecidas a las mexicanas. Muchas, no todas, porque hay unas más blanquitas que otras. Los españoles igual son muy parecidos a los mexicanos. A lo mejor en el lenguaje, el acentito ese, de la UCP y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero creo que a nosotros nos pesó mucho la forma de administrar, porque si hubiéramos sabido administrar, no nada más tendríamos, no sé si tú lo viste en el mapa, pero Nueva España no era todo México. Nueva España nada más era el centro de la República. Lo que era Monterrey, Coahuila y todo ese rollo estaba en otra jurisdicción. Y Nuevo México estaba en otra jurisdicción. Y Nueva Vizcaya, que es en donde está hoy la parte de Guanajuato y todo ese rollo, era otra jurisdicción. Y Yucatán era otra jurisdicción. Es decir, los españoles en realidad no nos ayudaron mucho a esta idea de imperialismo, ¿vale, Kevin? Entonces, de manera muy particular, yo pienso que seríamos una gran nación si nos hubieran dado otra ideología, si realmente nosotros tuviéramos otra manera de pensar. Y te voy a decir por qué. Alguna vez, cuando alguien se pasa un alto aquí en México, la pregunta es, ¿pasa algo? Si te pasas un alto en México, no pasa nada, ¿verdad? Entonces a lo mejor dirían ustedes, el problema son los mexicanos, ¿no? Porque te pasas el alto, pagas, das 50 pesos y te vas, ¿no? Pero el problema no son los mexicanos, el problema son las reglas que se han puesto. Te voy a poner el ejemplo. ¿Un mexicano en Estados Unidos se pasa un alto? Pues no. ¿Por qué? Es mexicano. Entonces quiere decir que es por las reglas. Cuando los mexicanos podríamos ser mucho si siguiéramos las reglas, si pudiéramos realmente garantizar que nosotros podemos actuar bajo las reglas que nos imponen. Entonces no somos nada disciplinados, por eso es que así lo veo. Sí se dan cuenta, pero no es el mexicano. No eres tú como persona, sino es el sistema que se ha conformado de tal manera que dicen los extranjeros. En México, lo imposible es posible. Por ejemplo, la corrupción, levantar una empresa en donde no debe de ir, construir un edificio en donde no debe de ir, vender un automóvil que tiene ciertas anomalías, ¿no? Pero en México, lo posible es imposible. Por ejemplo, abrir una empresa con todas las de la ley, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, los rusos también son muy disciplinados. También son muy disciplinados los rusos. Hoy seríamos comunistas, eso sí. Pero bueno, en el hubiera hay muchas cosas. Alejandro, y la idea que colocaste, a ver, dímela en el micrófono. Bueno, yo he visto muchos videos que según si no hubiera ocurrido el descubrimiento de América ni la conquista, seríamos mejor que ahorita, ¿no? Es mi parecer. Alejandro, y además otra idea, ¿no? Si no hubiera habido conquista,
los conocimientos que teníamos realmente iban adelante, aunque en esta parte de Mesoamérica hay cosas como criticables, como la cuestión de los sacrificios humanos, como el asunto de la edad, como el asunto de las ideas del inframundo, de los 7 inframundos o de los 7 cielos, ¿no? Pero creo yo que sí, por ejemplo, en tecnología, sí, por ejemplo, en astronomía, en matemáticas, en de cuestión de cómo íbamos evolucionando, íbamos un paso adelante. Adelante, Kevin. Yo creo que a lo que dijo Eliu, que sí hubiéramos sido mejor nación, pero no en todos los aspectos, porque quieramos o no los españoles, como nos trajeron cosas malas, nos trajeron cosas buenas, y pues entonces nos enseñaron varias cosas y nosotros a ellos. Entonces supongo que en parte sí hubiéramos sido mejores, pero en parte no. Claro, claro, no hubiéramos conocido la otra parte del mundo. Adelante, Jesús. Israel. Yo digo que antes le encontrábamos como que cosas más significativas. Por ejemplo, a no ser un monumento, le encontrábamos más cosas. Y con esto de lo que pasó, pues cambió esa forma de gobierno y nos metieron otras ideas y pues por eso ahora estamos así. Tan es así, Israel, que fíjate, por ejemplo, esto que dices puede hablar de cómo construyeron las pirámides con tal exactitud que 2 veces al año el sol, por ejemplo, se puede poner en una ventana exactamente en una fecha en la que tienen ellos que empezar a cosechar. Y se pone la luna cuando tienes que levantar la cosecha. O sea, no inventes, ¿no? Otra. Los jóvenes no tenían derecho a tomar, por ejemplo. Estaba muy mal visto tomar. Se tomaba hasta los 50 años. La alimentación que teníamos no incluía las grasas, pues no había puerco, no había grandes especies. En realidad la alimentación que teníamos era muy sana, muy, muy sana, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Sí, Kevin, definitivamente la fuerza del universo es algo que me hace cuestionarme mucho esta parte de la conquista. Recuerden algo, el hubiera no existe, ¿verdad? Nos conquistaron los españoles y bueno, pues, pero yo no creo que pudiéramos haber sido una nación muy importante. Creo que hoy, con los elementos que tenemos, podemos ser una gran nación. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo llegué a la secundaria 633 y muchos, por ejemplo, pensaban que los alumnos de la 633 no podían utilizar una tecnología como Classroom, que no podían tener o tomar videoclases, videollamadas, o que no podían hacer documentos de Google. Y entonces yo dije, pues lo siento. Y yo empecé a darles clase y les dije, y háganme un GIF y pónganme un documento y se conectan y entonces van a hacer el mapa mental y entonces van a leer el libro. Es que solamente así podemos romper paradigmas. Kevin me preguntaba en la semana, ¿y vamos a leer todo el libro? O sea, la idea es que no, pero sí, o sea, la idea es que nosotros mismos vayamos rompiendo con todo eso y digamos, oye, sí podemos. Sí estoy pudiendo, maestro. Claro, y esa es la idea de que uno diga, pues sí se puede, pero la cuestión es que todo el mundo nos dice, no, no se puede, es que, ¿cómo va a ser posible? Un libro a la semana, eres mexicano, o ¿por qué no buscas y aquí van todas las trampas que hemos heredado, ¿por qué no buscas el resumen en Google? Fácil, ¿no? Oye, ¿por qué no? Oye, y si, por ejemplo, nada más pones algo de lo que vea, pon una palabrita de lo que venga al inicio de cada capítulo. Otros, oye, y si me mandas el resumen en el documento y le cambio el tipo de letra. Pero la idea es que eso no funciona, no sirve. A mí me sirve más el asunto que me digan, leí 20 capítulos.
Ah, perfecto, los leíste, está súper bien. Es en el asunto de decir, México sí puede, todavía puede ser una gran nación. O ustedes pueden ser grandes personas, grandes propietarios del conocimiento. Déjenme allá. Inclusive hay alguien que dice, los maestros, es que el maestro se muere de hambre. No es cierto, los maestros no se mueren de hambre. Los maestros que son buenos maestros tienen trabajo. Los que no son buenos maestros son los que andan sufriendo de repente. O la gente que se queja realmente es la que no tiene esa apertura hacia tener buenos espacios, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí voy con Francia, ¿vale? México no pudo pagar las deudas contraídas con Francia. Francia exige las indemnizaciones o reclamación por préstamos no pagados o por pérdidas de dinero de sus ciudadanos a las naciones más débiles, entre ellas México, ¿no? Francia amenazó con invadir México. Las reclamaciones francesas eran exageradas o francamente falsas, como la exigencia del pago de indemnizaciones de un pastelero francés a quien había perdido su negocio en Puebla. Francia lanzó un ultimátum y bloqueó el puerto de Veracruz. Y aquí está ese pastelero. Su apellido era Remontel. Y dice que entraron unos soldados y que saquearon su pastelería y que la tuvo que cerrar. Por él se hizo la guerra, que fue la llamada Guerra de los Pasteles. Entonces en el apunte tiene que ir así. El bloqueo francés de 1838, Francia exigió la indemnización o reclamación por préstamos no pagados o por pérdidas de dinero de sus ciudadanos y bloqueó el puerto de Veracruz. El gobierno mexicano tuvo que hacer gastos para enfrentar a los franceses, pues Veracruz era el principal puerto comercial de la nación. Los cañonazos de los fuertes mexicanos no lograron hacer mella en la armada francesa, o sea, no les hicieron nada. Teníamos cañones casi de juguete. En cambio, los cañones enemigos eran mucho más poderosos, muchachos, por lo que dañaron la defensa mexicana y a los habitantes del puerto de Veracruz. Por eso es 3 veces heroica, el puerto de Veracruz es 3 veces heroico. En los enfrentamientos, muchachos, Santa Anna, que comandaba el ejército mexicano, tercera vez que lo mencionamos, perdió una pierna, por lo que se convirtió en mártir y héroe, a pesar de que 2 años antes había sido repudiado por la pérdida de Texas. Adelante, Alejandro. No, perdón, profesor, es que me equivoqué de botón. No, no te preocupes. Es que iba a contestar un mensaje y se me fue. No te preocupes. Fíjate, entonces, aquí está la pierna. Esta es la pierna de palo de Antonio López de Santa Anna. Por cierto, Santa Anna entierra su pierna con honores. Y lo tratan como héroe porque, él pensó que había repelido el ataque francés. En realidad no, en realidad no. Lo que sucede es que Santa Anna no logra expulsar a los franceses. Adelante, Dafne. Por culpa de Santa Anna perdimos medio territorio, así que yo como héroe no lo trato. Y ahí te va, Dafne. Perdimos Texas. ¿Cierto o no? No le ganó a los franceses. Y luego se perdió más de la mitad del territorio nacional. Imagínate, ¿no? Bien, en realidad lo que sucedió es que este bloqueo del puerto dañaba los intereses de Gran Bretaña. Y como era aliado comercial de México, Inglaterra presionó a Francia para que detuviera el ataque y firmara un acuerdo de paz. Y simultáneamente negoció con México para que aceptara el pago de las reclamaciones, para que pudiera pagar más bien lo que le reclamaban. Este choque entre México y Francia se denominó la Guerra de los Pasteles por el dinero del pastelero francés. Tuvo 2 consecuencias negativas. Esto no lo puse en negrito, pero sí tiene que ir. El erario se fue a la quiebra y se demostró la debilidad de México ante los embates extranjeros, porque fue el antecedente para que Estados Unidos pudiera invadir México. Y pues otros años más tarde, otra vez Francia. Y viene la guerra con Estados Unidos. Fíjense en esto que les voy a decir. El destino manifiesto es una doctrina que asevera que hay una predisposición divina que dirige a los estadounidenses a llevar sus ideas de libertad y democracia a todos los rincones del mundo. O sea, se los cambio a español. Los
americanos, los gringos, los norteamericanos, los estadounidenses piensan que Dios les dio la facultad para poder liberar y llevar la democracia a todo el mundo. Y eso quiere decir, en pocas palabras, les dio la posibilidad de apropiarse del territorio que ellos quieran. Ahí está, es el destino manifiesto. Y siguen pensando así los americanos. Junto con otra cosa que se llamó la doctrina Monroe. Estos dos tienen que aprender los muchachos para Comipems. Destino manifiesto y doctrina Monroe. La doctrina Monroe dice: ya no queremos invasiones extranjeras. América es para los americanos, haciendo referencia de que solamente los países americanos, por ejemplo, Estados Unidos, podía expandirse en América, no ir a Europa a conquistar territorio. Doctrina Monroe, América para los americanos, ¿sale? Y el destino manifiesto, que ellos pueden ser casi los gobernadores de todo el mundo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, el expansionismo continental, muchachos, del continente de Estados Unidos, se debió al rápido crecimiento y a la ambición imperialista de los Estados Unidos. Ellos requerían mayores extensiones de tierra. Al inicio intentaron comprar los territorios al gobierno mexicano, pero el gobierno mexicano no aceptó. Pienso, en ese caso, Alejandro, que si hubieran aceptado, cuando menos hubiéramos pagado la deuda y podríamos tener una mejor posición frente al mundo hoy. Adelante, Alejandro. O sea, básicamente de lo que hemos estado escribiendo, México con la deuda está casi completamente en guerra con todo el mundo. Así es, al inicio, sí. Al inicio de sus primeros años, sí. Así fue. Muy bien, pues continuó. En 1845, Estados Unidos aprobó la anexión de Texas y decidió expandir su territorio hasta el río Bravo porque se les dio la gana. México no aceptó ese nuevo límite, según ellos, ¿no? Y al no aceptar las condiciones que Estados Unidos habían impuesto, el presidente de Estados Unidos, James Polk, en 1846 declaró la guerra contra México. Y adivinen qué, nos ganó. Estados Unidos atacó por dos flancos, el norte y el este. El objetivo era distraer a las tropas mexicanas en el norte, mientras invadían el puerto y enfilaban sus tropas hacia la Ciudad de México. Al mando de los mexicanos se encontraba Antonio López de Santa Anna. En apenas un año, los estadounidenses llegaron al Valle de México. ¿Se acuerdan de los niños héroes? Aquí va la historia. Los cadetes del colegio militar en el castillo de Chapultepec fueron vencidos. Sí había cadetes, sí existió la batalla, pero no los nombres que les han dicho. No existe un Agustín Melgar, no hay un Juan Escutia, ni tampoco se aventó con la bandera enredado, nada de eso. Porque en el Archivo General de la Nación no existen esos nombres. Adelante, Alejandro. O sea, básicamente nos han mentido casi toda nuestra vida con esos nombres. Así es. Y finalmente, el 14 de septiembre de 1847, la bandera estadounidense ondeó en el Palacio Nacional. Aquí están los héroes de la patria, contémplenlos, porque son imágenes inventadas. Esto es para que los jóvenes pudieran sentir en la historia, Kevin, para que los jóvenes como ustedes pudieran sentir patriotismo y pudieran dar su vida por la patria si era necesario. Ok, entonces, el Tratado de Guadalupe Hidalgo comprometió a México a ceder más de la mitad del territorio a Estados Unidos a cambio de $15 millones por los daños que había sufrido el país. Aquí es a Estados Unidos. Y aquí está, mira, Dafne, tú que preguntabas antes del tratado. Todo lo gris era México. Después del tratado, todo lo gris es México. ¿Sale? Pues sí es la mitad. Progresamos. Sí. Bien.
Pues estos son todos los subtemas que vienen el día de hoy en el, en el Classroom. Voy a ver, déjenme ver, son 12 minutos y eran como 8, son 12, 10. Ok. Ahora les voy a poner para que puedan ir anotando. Déjenme, voy a cerrar mi cámara para que no se haga lenta la conexión. ¿Listo? Ahí debe de correr más rápido mi video. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, jóvenes y personas que están viendo el video del día de hoy. El día de hoy tocará ver los temas, los conflictos internacionales y el despojo territorial. El aprendizaje esperado nos dicta que debemos de identificar las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en México. Así que sin más, comenzamos. De Cuernavaca, Tacubaya y también el plan de Veracruz, aunque más tarde los gringos lo obligaron a firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo, con los cuales se dio un gran terreno. Jóvenes, después de que terminó la independencia, todos hubieran creído que la crisis económica y social habría que terminar, que todo sería de ahora en adelante mucho mejor, que habría más economía, que habría más trabajo y más alimento. Lamentablemente sucedió todo lo contrario. Después de la independencia, el gobierno mexicano tuvo que vérsela con distintos países, incluso el temor que desde adentro se armara una revolución social siempre estuvo latente. Por lo cual, los gastos a grupos militares y toda la inconformidad social que había en ese entonces del pueblo mexicano hizo que se crearan distintos conflictos y todo pintaba con un panorama muy negro. Es por eso que países como Estados Unidos, Francia y España tuvieron conflictos después de la independencia de México con nuestro país. Este último, España, será el primero que veamos. Jóvenes, el primer tema que vamos a ver es el tema de amenaza de reconquista y la necesidad de reconocimiento internacional. Una vez promulgada la Constitución liberal, como vimos la semana pasada en el año de 1824, el nuevo proyecto federalista se centró en una situación muy difícil, principalmente porque no había dinero. Había inconformidad social y descontento del otro grupo, del grupo centralista. El gobierno de Iturbide en 1822 se la vio muy difícil cuando las Cortes españolas determinaron anular los tratados de Córdoba. Recuerden que estos tratados de Córdoba declaraban la independencia de México sobre la corona española. Incluso la Iglesia Católica durante muchos años se negó a reconocer la independencia de México. Con estos dos aspectos, Fernando VII hizo lo que pudo por reconquistar los territorios que alguna vez le pertenecieron a la corona española. En 1829, Fernando VII envió sus tropas a Tamaulipas. Vicente Guerrero, en aquel entonces presidente de México, mandó a Antonio López de Santa Anna, un importante militar de aquella época, político y estratega, que bajo la consigna de defender la nación en los territorios del norte, logró expulsar a las tropas que habían venido de España. Después de haber ganado estas batallas en el norte del país, ambas naciones aseguraron un tratado de paz en 1836. España por fin reconocía la independencia de México. Siguiente tema es de intentos de colonización del norte. En los territorios del norte había muy poca gente habitando aquellas zonas. Ante esta situación y viendo que era un territorio sin utilizar, el gobierno mexicano decidió permitir la entrada a norteamericanos, por lo cual muchos extranjeros entraron al territorio de Texas, que en ese tiempo era de México. Los primeros gobiernos se preocuparon en gran medida por poblar la población del norte. A pesar de que formaban parte de la nación, no contribuían en nada económicamente. Por estas razones, en 1830 ya había más inmigrantes estadounidenses en territorio tejano. Esto a la postre traería serias complicaciones y la pérdida de este territorio para el gobierno mexicano. El siguiente tema es la separación de Texas. Desde un principio, Estados Unidos mostró una clara política expansionista. En 1818, Estados Unidos ocupó el territorio de Florida, lo cual en un principio no le pertenecía. Para que vieran desde qué épocas y desde qué años antes ellos ya tenían pretensiones de abarcar más territorios hacia el sur de su país y el norte de nosotros. Tras la instauración del centralismo en México, los tejanos se negaron a recibir un gobierno enviado desde el centro del país y se declararon independientes. Este hecho provocó la guerra entre tejanos y mexicanos, que en un principio los tejanos eran mexicanos. Esto dio como resultado que al poco tiempo Texas declarara su autonomía. Los tejanos indirectamente
contaban con el apoyo de los estadounidenses. Los estadounidenses decían que eran neutros en este conflicto, pero realmente no era así. Ya para 1836, los tejanos por fin proclamaron su independencia de México. A pesar de que Santa Anna logró ganar ciertas batallas, al último se firmaron los tratados de Velasco. En estos se establecían de manera oficial la independencia de Texas, así como los nuevos límites que tendría Estados Unidos y México, fronteras que en un principio no dejaron satisfechos a Estados Unidos, que más adelante veremos por qué. Es importante mencionar que Francia, Inglaterra y Estados Unidos reconocieron inmediatamente la independencia de Texas y por primera vez un pedacito de nuestro territorio se independizó. Pero eso no era todo. 9 años después, Estados Unidos anexaría a Texas a su territorio, lo cual, a manera de respuesta por parte del gobierno mexicano, retiró al representante político que estaba en Estados Unidos, lo cual hacía crecer las rencillas que en un principio no existían entre Estados Unidos y México. El siguiente tema es el bloqueo francés de 1838. Tras independizarse de México, el gobierno de Francia apoyó en gran medida, económicamente hablando, al gobierno mexicano. Le otorgó muchos préstamos para salir de la crisis que... Sin embargo, más adelante, en 1835, el gobierno francés empezó a hacer ciertas reclamaciones al gobierno mexicano, debido a que ciudadanos sufrían constantes agresiones por parte de la milicia mexicana o de personas civiles que se mantenían en una crisis social. En 1838 la situación se agravó cuando un pastelero francés reclamó una suma considerable de indemnización cuando le estrellaron unos vidrios de su pastelería. Este hecho generó que el gobierno francés exigiera el pago inmediato de la deuda y envió tropas a Veracruz, ya pidiéndoles lo que les había prestado y, de paso, ya teniendo a las tropas navales afuera de la casa, básicamente, que era el puerto de Veracruz, el gobierno francés se puso muy firme en este aspecto. Pidió alrededor de 600,000 pesos, que en aquel tiempo era una suma considerablemente alta, así como también que a los residentes franceses que vivieran en territorio mexicano no se les cobrara impuesto. Obviamente que en un principio Santa Anna, que era el presidente en aquel tiempo, se negó rotundamente. Por lo tanto, el gobierno francés invadió el territorio mexicano y a este conflicto se le conoce como la Guerra de los Pasteles. Francia bloqueó el puerto de Veracruz durante 6 meses, después decidió abrir fuego en territorio. Esto hizo que las cosas se complicaran muchísimo más. La corona británica, al ver esta situación, envió una flota para negociar los términos de una paz que fuera benéfica para las dos naciones. Al último, México terminó accediendo la cantidad que les había pedido y todos los beneficios que los franceses le habían pedido. Estos tratados de paz se firmaron en 1839, por lo cual nos quedamos en las mismas, volvieron a atropellarnos en nuestra propia casa. En 1845, Estados Unidos aprobó la anexión de Texas y ellos decidieron, porque sí, ampliar su territorio hasta el río Bravo, lo que en un principio era hasta el río Nueces los límites. México no aceptó estos nuevos límites porque les quitaban muchos kilómetros de territorio. Al no aceptar estas condiciones que Estados Unidos habían puesto, el presidente de aquel entonces, James Polk, comenzó la invasión norteamericana. El presidente James Polk envió a su ejército. Los estadounidenses rápidamente invadieron y ganaron territorios como Monterrey, Matamoros, Tampico y costas como Veracruz en 1847. Derrotaron a Santa Anna, lo cual fue un golpe muy duro. Al poco tiempo después entraron a la Ciudad de México y vencieron a los mexicanos. Al ganar la batalla del castillo de Chapultepec, el ejército enemigo se apoderó de la capital. El 14 de septiembre de 1847 se terminó la guerra. Al año siguiente se terminó la guerra al firmar los tratados de Guadalupe Hidalgo. ¿En qué consistían estos tratados? Este tratado establecía un nuevo acuerdo, un nuevo límite en los territorios entre México y Estados Unidos. Se estipulaba la venta de territorios como Nuevo México, Alta California, entre otros, los cuales en un principio no estaban a la venta, pero nos obligaron pues a dárselos. Y fíjense, ya vimos las intervenciones extranjeras más importantes. Vimos que realmente se aprovecharon durante muchos años de la situación de México.
el gobierno apenas empezaba a nacer. Muchos de los militares no ejercían la presión necesaria para ganar las batallas, debido a su inexperiencia en comparación a otras potencias militares. Pero a todo esto, ¿cuáles fueron las causas de las intervenciones extranjeras? ¿Por qué los gobiernos foráneos decidieron invadir a nuestro territorio? Bueno, yo considero que uno de los errores fue permitir la entrada de norteamericanos al territorio tejano. También podremos encontrar como causa que la población estaba inconforme por el sistema político centralista. La expansión de Estados Unidos tenía una meta clara también de abarcar más territorio del que ya tenía. La independencia de México también fue un conflicto para países como España e instituciones como la Iglesia Católica. Y al final, otra causa para que los extranjeros intervinieran en nuestro país fue el pedir prestado. ¿Cuáles podríamos ahora considerar las consecuencias de todas estas intervenciones extranjeras? Bueno, vemos que una de las más claras es que Texas se independizó de nuestro territorio mexicano. También México reconoce la independencia de Texas con los tratados de Guadalupe Hidalgo, que fue cuando perdió la batalla contra Estados Unidos. Otro aspecto importante es que México perdió más del territorio que tenía antes de esas invasiones. Con todo esto de las guerras, creció más la inestabilidad económica en el país. También podríamos decir que social. Las reclamaciones por parte del país siguieron existiendo conforme pasó el tiempo después de estas intervenciones. Muy bien, jóvenes, ¿cuál va a ser entonces la actividad que haremos? Ok, perfecto. Que fue el recorrido que yo hice justamente en la parte de lo que les platiqué hoy. Pregunta. ¿Qué dudas hay? ¿Qué dudas tienen? Yo ninguna, maestro. No creo que ninguna. ¿Les quedó claro? Ninguna. Hicimos un recorrido grandísimo, porque vimos la guerra con Estados Unidos, la guerra de los pasteles, la intervención de España, el asunto de cómo se llama, de cómo fueron estas peleas con las grandes potencias. Muy bien, muchachos, pues váyanme colocando su nombre, empezando por apellidos para poder pasarles lista del día de hoy. No veo todos. Así, Diego, Pedro, ya está, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Todavía me faltan por ponerme asistencia. Ok. Perfecto, muchachos. Pues nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Por favor, si alguien tiene alguna duda, escríbanme y sin problema los podemos ayudar, ¿vale? Ok, profe. Hasta luego. Nos vemos, cuídense Hasta luego, mucho. profe. Hasta luego, maestro.